Muchísimas gracias y un placer para mí acompañarte. Después de la intervención de Paco, la verdad es que ya me ha hecho parte del trabajo, ¿no? De todas formas, sí, voy a ser, como se dice, además siempre breve, ¿no? Breve por dos cuestiones, porque, por ejemplo, aunque estamos interviniendo otras dos personas, aparte luego de la intervención de Luis, yo aquí estoy en calidad de prologuista. Y que es más importante todavía en calidad de amigo, pero el protagonista verdadero es Luis, entonces será Luis el que luego exprese lo que crea conveniente. El libro tiene ese título, que es Personalidades del siglo XIX en Aldea del Rey. Es un libro que en parte es un homenaje a estos personajes, pero aparte de eso, yo creo que es algo más importante, es un acto de justicia, porque es rescatar del olvido a personas que habían contribuido a que Aldea y su población en general, el pueblo, progresara y vaya haciéndose cada vez más importante, y de alguna manera estaban en el olvido. Y ya sabéis que cuando una persona o algo se olvida, eso muere. Entonces se trata de que no muera nada. Os cuento brevemente, aparte de la intervención de Cacho Paco, mi relación con Luis. A Luis le conozco por conexiones a nivel educativo y sindicales, y bueno, pues al final hay una gran amistad. Es una persona que cualquier labor que ha realizado, pues siempre ha contado con su entrega incondicional y ha puesto todo su esfuerzo. Pero lo que a mí me ha llamado la atención, y queridos todos, y yo iría uno por uno nombrando, porque para mí sois todos tan importantes como los que estamos aquí. Decía Antonio, ojalá y Luis tenga éxito. El éxito lo habéis dado vosotros. El otro día en Aldea, el viernes, había 110 personas. Hoy estáis aquí casi lo mismo. Que un pueblo como Aldea reúna a 200 personas para presentar un libro, hoy ya es el más que llamativo. Bueno, pues nace esto. Yo iba a deciros, pero ya no lo puedo decir porque con las cosas del directo se me ha olvidado enchufar el teléfono. Así que iba a decir que además de vosotros, los que nos estén viendo por ahí, pero por ahí no nos están viendo ya, así que van a descansar tranquilos. El otro día se salió bien, y salió bien. Hoy... No, pero bueno, lo tiene siempre. Pero yo era el mío que le decía a la gente, no preocuparos que va a salir por Facebook, pero va a salir otro año. Bueno, surge este libro como consecuencia del maestro Navas. El maestro Navas es uno de los personajes que yo quise, cuando era director del colegio de mi pueblo, pues quise que los niños del colegio conocieran quién fue el benefactor y quién fue el que daba nombre al colegio. No me fue posible. Quise celebrar en el 50 aniversario del edificio de primaria, pues, esta efeméride también. Tampoco fue posible porque el COVID no lo abortó. Al final, empecé a coger documentación y gracias a la colaboración de algunos de los que nos han ofrecido siempre sus conocimientos, pues me di cuenta que en el siglo XIX había en Aldea gente muy importante y que merecían este libro. Entonces, me fui dando cuenta que, como decía Antonio, tanto en el ámbito educativo, como en el ámbito religioso, como en el ámbito militar, como en el resto de los ámbitos, había gente que había destacado y mucho. Total, que entonces dije, pues mira, vamos a hacer un libro sobre estos personajes. El primero y más importante para mí era el maestro Navas. Maestro Navas, que fue maestro, que como decía Antonio antes, tan importante fue él como su mujer porque tuvo 9 hijos y sacó a los 9 adelante.
El maestro Navas estaba en la escuela, estaba en la casa, cuidando a los hijos y sacando a la familia adelante, era la mujer del maestro Navas. Bien, pues os decía entonces que con el maestro Navas comenzamos pues esta asignatura que ha durado casi 2 años desde la historia del deporte en Aldea y se veía como novedoso, pero ya a finales del 19 este hombre lo puso en práctica y en Aldea, que era que los chicos más aventajados eran los que le daban clase a los chicos que iban con más desfavorecidos. Entonces, ¿qué pasa? Porque dice que al final tenía 5 o 6 maestros además del maestro Navas. Claro, las clases no eran como hoy son, de 8 o 10, eran de 40 y 50 personas, ¿no? Bueno, pues os decía que entonces el maestro Navas ha marcado allí una época y bueno, luego tuvo los hijos también maestros, el que se fue a Madrid y uno que se fue a Andalucía, y un hijo sacerdote que estuvo en Rute, la provincia de Córdoba. Además del maestro Navas y de su hijo, una nieta suya también fue maestra. Voy a ver, esto me lo han puesto aquí para que yo lo enseñe, pero bueno, antes de que se me olvide. 50 años después de cuando el maestro Navas dio los cuartos al ayuntamiento, dio cumplido su sueño. Se hizo el primer grupo escolar. Primer grupo escolar que duró muy poquito, pero ya se le puso Grupo Escolar Maestro Navas, allá por los años 60. La primera construcción se hizo en los años 50 y duró hasta el año 70, que es cuando se hizo el edificio que conocéis todos. Ese edificio que se entregó en el año 70 con alguna que otra dificultad, porque no estaba vallado y tal, y entonces el alcalde de aquel entonces presentó su dimisión, porque decía que no se cumplía con lo que se había prometido. Cosas de la historia. Os decía que entre los alumnos que tuvo el maestro Navas hubo algunos muy aventajados. Uno de ellos fue Eliodoro Peñasco. Habéis oído hablar de Peñasco, pero habéis oído hablar de un descendiente de Peñasco, que era Peñasquito, que le gustaba mucho el cachondeo y las cosas. No, este no es el Peñasco, el que yo destaco. El que yo destaco era un abogado prestigioso que pasó muchísimas penalidades. Con deciros, lo vais a leer luego ahí, con deciros que para recoger el título que hizo en Granada de Derecho tuvo que pasar 3 o 4 años porque no tenía dinero para pagarlo. Luego se fue a Mestanza, ya como abogado y como secretario del ayuntamiento. Y luego pasó por Argamasilla de Calatrava. Y allí parece ser que algún canario le pegó un tiro por la espalda y lo mató. Bueno, este era mi parroquia actual, fue párroco el padre Jara. Bueno, os decía lo del milagro. Lo llamaron los aldeanos porque llevaba 5 meses sin llover. Y le dijeron, esto no lo soluciona más que el padre Jara. Y el padre Jara fue allí el hombre, y me voy a contar el chiste de la tabla que luego contaré. Para reír un poquito de quitar tensión y tal. Estaba pues un cura en la misa y estaban rezando porque estaba lloviendo mucho, todo lo contrario que el padre. Y entonces dice, hermano, nos reunimos todos en la iglesia y vamos a rezar. Y vamos a rezar un Padre Nuestro. Y que rezó, Padre Nuestro que está en el cielo. Y una salve a la Sagrada, a la Virgen del Valle. Y Dios te salve, Reina y Madre. Y un credo al Sagrado Corazón. Credo donde el Padre dice, a ver, la tabla. Y empiezan uno por uno. Pero el milagro no fue ese. El milagro fue que llamaron al Padre Jara porque llevaba 5 meses sin llover y los campos aldeanos estaban secos. Y entonces el Padre Jara les dijo a los aldeanos, ¿vosotros creéis que ha de llover? ¿Tenéis fe en la Virgen del Valle de que va a llover? La gente respondió como el de la tabla, sí, creemos. Dice, pues ha de llover. Esa noche llovió. Así que, bueno, se cuenta como un milagro. Bueno, pues ya os digo que, además del Padre Jara, en el año 1899, este señor que estáis viendo aquí, que es el obispo Piñera, por eso hay una calle en Aldea, que en el año 1901 se puso también obispo Piñera. ¿Por qué?
porque él fue el verdadero responsable. Alguien me dice, sí, pero esa ley ya existía. Yo, si la ley puede existir, pero si no se cumple, ¿de qué nos vale? Es decir, hubo una ley que se sacó, parte del Ministerio de Instrucción, o como se llamara entonces, que decía que los cementerios tenían que salir fuera ya del casco urbano. Bien, sí, eso está muy bien, pero que había que cumplirlo, claro. Bueno, pues este señor, el obispo Piñera, que estuvo muy poquito tiempo, era asturiano, que estuvo muy poquito tiempo de obispo, pero fue el verdadero artífice de esto, ¿no? Ángela Arañón Barba. Ángela Arañón Barba tuvo a Aurelio, que fue sobrino suyo, que este sí que lo hemos conocido nosotros. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo lo pones en el siglo XX? Hombre, porque que sea tío y sobrino y que uno sustituya a otro es algo curioso, ¿no? Bueno, pues Ángela Arañón Barba, lo más interesante de él fue que además de ser profesor del seminario diocesano nuestro aquí en Ciudad Real, es que él estuvo como primero en Orense y luego en León, a sus maridos irse de pendoneo por ahí. Vamos a decir qué. No tenía eso mucho. Como algo burlesco y... Claro, sí, no tenía mucho sentido. Lo que sí tenía sentido es que este hombre tenía viñas allí, en el Cortijillo, y sus productos pasaban con el tren, los recogían allí y los llevaban a Valdepeñas. Y él, que vivía ahí, ahora lo vais a ver más adelante, en la calle donde vivía él en Madrid, era una preciosidad, la entrada, con columnas y con historias de estas, de hombres y mujeres y tal. Bueno, pues era el sitio donde para ir él de su finca a Madrid, enlazando con Valdepeñas. Bueno, ahí tenéis a don Juan Miró. Y aquí, Gustavo Oliver y Balbuena, con el Trenillo y con la estación que está en concreto en la de Calzada, y la de al lado es la de Aldea. Esta niña que veis ahí fue una niña, pues, precisamente la dueña de la foto, que estuvo en la presentación de Aldea, y que ella cuando lo vio dijo, pero hombre, si esa soy yo, y la foto es mía, digo, pues sí, será tuya. Bueno, y aquí estáis viendo, pues, según nos contaba don Juan José García Ciudad, efectivamente nos dejó hace unos cuantos meses, era un maestro de Calzada, bien conocía a Santiago. Por cierto, le hizo el prólogo y la presentación de este libro, allí en nuestro pueblo. Bueno, pues aquí se nos decía pues la cantidad de estaciones, que Aldea tenía dos. Era un pueblo pequeño, pero tenía dos estaciones, una en Miró y la otra en el Cortijillo. ¿Y por qué en Miró? Porque ahí cargaban los adoquines. ¿Y por qué en el Cortijillo? Porque ahí cargaban el vino que se llevaban a Valdepeñas, a Madrid y al señor este que se iba a Madrid. Entonces, claro, era interesante, ¿no? Ahí tenéis, además de esas dos estaciones, pues otras cosillas que no llegaban a ser estaciones, pero sí eran como apeaderos. Y esta es una que tenemos en el término de Aldea, pero casi tocando ya con el de Calzada. Le llaman La Mojonera. Y muy cerquita de donde tenía, ¿no? ¿Santiago? Es Martín Malo la que... Martín Malo. La Mojonera es La Mojonera es la que está al lado de la finca de tu hermano. Claro. Ya ves. Por las cosas de... Bueno, pues había siempre gente que sepa de estas cosas. Bueno, pues estas eran no estaciones, pero sí algo parecido. Y vuelvo a decir, creo que en la aldea estaban dos, ¿no, Santiago? Había en Aldea 2 y además de las dos estaciones, 4 en total. Por decir 4, o sea, fijaos la importancia, que parece que la aldea tenía una importancia fundamental, ya os estaréis dando cuenta. ¡Por Dios, adiós! Bueno, y aquí tenéis también esa otra cosa que os decía, pero esto ya fue ya muy posterior, esto ya fue en los años 50 y tantos o 60 y tantos, por medio de una ley
que se hicieron estas reparcelaciones y tal, y entonces se entregaron a 80 colonos que, bueno, creo que hasta hace muy poquitos años han tenido la posibilidad ya de venderlo, pero me parece que eran 78 de aldea y 2 de calzada. Y bueno, ahí nos dice, en recuerdo a don Gustavo Oliver Barreras, anterior propietario de la finca Hernán Muñoz, y de las 80 familias que la adquirieron, dedicado a sus propietarios actuales y futuros de esta finca, también conocida como el Cortijo. Bueno, y ahí pues tenéis otra persona